Hola espectadores, el día de hoy traigo un video nuevo. No se trata de videos resumidos, sino de historias que la gente relata sobre el hombre polilla u hombre pájaro. Recuerda que esta es la primer parte sobre estos relatos. Pon en los comentarios los relatos de historias que gustarían escuchar. Sin más que decir, suscríbete, dale like y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Mi comento ha llegado y claro que lo confirmo. Me tocó esa experiencia hace 9 años sobre el libramiento Portes Gil justo antes de llegar al cuartel de soldados, y eso iba volando a la par de mi carro. Era algo enorme color gris y de repente se desvió hacia la parcela, esto en Matamoros. Me tachan de loca, pero eso que vi es 100% real. Este es mi momento. Tengo un grupo llamado Expedición para buscar al hombre pájaro. Aún no lo veo, pero sé que existe. Viví tiempo en medio del monte, pasaba en las noches en la oscuridad manejando entre ejidos buscándolo o algún alien, pero nada. Sin embargo, un amigo de Guadalajara me contó que vio una figura enorme con pico tipo búho y patas de gallina, plumaje café, parado cerca de él y se fue. Por ahí también una integrante del grupo comentó que vio una vez un hombre parado en un árbol que gritaba horrible como un cerdo y aleteaba muy fuerte. Les creo completamente. También de niña vi en los reportajes de Alvarado, un programa de NL, que en la Huasteca existe una cueva con jeroglíficos que describen a un hombre con alas. No lo sé, pero sé que existe. Se dice que se puede ver en el norte del país. Algunas personas lo han visto en el Cerro de la Silla en Monterrey, otros en la Sierra de NL y algunos más en Tamaulipas. Se dice que este ser tiene la altura de un ser humano y que puede volar, asimismo que, supuestamente, su aparición es un presagio de alguna tragedia. Hace un par de años trabajé en unos condominios en Acapulco. Cuando estuve en el turno nocturno conocí a un velador que me contó algo sobre un ser volador. Me contó que en un área alejada de los edificios, donde solo había árboles y más plantas, se escuchaba un grito muy extraño. Por curiosidad y por deber fueron a ver de qué se trataba. Al llegar al lugar de donde venía el grito, dijo que pudieron ver una silueta oscura de una persona muy grande, y mientras más se acercaban, la criatura más se alejaba hasta llegar a un punto en el que dio un salto y pudieron ver cómo desprendió un par de alas y se fue volando. Al ver eso quedaron en shock. Esa anécdota solo me la contó, no tenía fotos ni nada por el estilo. Yo vi algo muy parecido en un ejido a los alrededores de Ciudad Mante. Una vez con un tío íbamos a ir a otro ejido que se llama El Limón a ponerle gasolina a su moto. Bueno, el chiste es que nos quedamos sin gasolina a medio camino y nos tuvimos que regresar cargando la moto. Nos metimos por unas plantaciones de caña de azúcar para cortar camino y yo iba más adelante que él. Hubo un momento en el que seguí avanzando hasta llegar a un árbol bastante grande. Ahí me quedé esperando a mi tío porque se había quedado atrás, y estando ahí escucho que se empieza a mover el árbol, las hojas pues, pero no había nada de viento, y en eso sale una cosa del tamaño de un adulto, más o menos 1,70, que tenía las patas súper largas volando del árbol. Yo pensé que había sido un águila o algo parecido, ya que nunca había visto una y pensaba que podían ser así, pero le conté a mi tío Yacu3, él no alcanzó a verlo y me dijo que nos fuéramos rápido. Cuando llegamos a la casa de mi bisabuela les conté y me dijeron que eso ya se había visto por allá, que era un hombre con alas que aparece cuando van a pasar cosas malas. Por ejemplo, fallece alguien en ese ejido, el cual es súper pequeño, son solamente como 2 calles, o sea todos se conocen, o algún fenómeno natural, y justo ese año se inundó toda esa parte por unas lluvias que hubo. Por cierto, TMB, soy de Matamoros, jaja, no sabía que aquí había matamorenses. Soy de Villahermosa. Cuando tenía alrededor de 9 años, allá por el 2001, justamente en vísperas de Navidad, un par de amigos de mi calle estaban quemando cohetes. Todos estábamos en mi casa celebrando Navidad cuando llegaron gritando y llorando, pues decían que un hombre con forma de pájaro los había perseguido. Todos en ese entonces, hasta mi papá les dijo que la pólvora les estaba haciendo daño, e ignoraron eso. Siempre que era diciembre evitaban salir en la noche mis amigos. Yo, añadiendo anécdota personal, en 2021, por lo general suelo madrugar a las 3 o 4 am para hacer mis actividades. El 19 de noviembre de ese año, estaba haciendo toda mi rutina de levantarme, cuando en un rato empezó un viento bastante fuerte, al grado que tiró de raíz una de las matas de plátano que tengo en el terreno de mi casa.
Sacado de onda porque escuché la ventisca muy fuerte, decidí salir, cuando en la palapa de atrás que tenemos, una de las láminas estaba tirada. Cuando miré sobre que estaba en la vía vi que era una forma de ave gigante. Por un momento pensé que era un carroñero, pero cuando salió volando, fue que pude ver la forma que tenía y sí, similar a un humanoide. Esa misma día no pude salir por el impacto que me lleve. Yo soy de Puebla y me tocó vivir una experiencia similar. Desconozco si se trata de este ser que comentan, pero fue muy aterrador para mí. Cuando aún vivía en casa de mi papá, estábamos en la sala viendo una película mi hermano y en ese entonces mi esposa. Cuando aún éramos novios y estaba embarazada, eran aproximadamente las 11:30 p.m. y nuestra perrita de raza Pitbull ya estaba muy inquieta porque quería salir a hacer del baño, ya que la acostumbramos a sacarla al parque para poder hacer. Siempre nos turnábamos mi hermano y yo para sacarla y me tocó a mí. Estaba lloviendo, pero era esa llovizna que era muy suave que podías salir sin quedar empapado. Al llegar al parque le quité la cadena a mi perra para que hiciera del baño y aprovechara a correr un rato. Al momento de soltarla no se movía, por lo cual me pareció muy extraño, ya que ella siempre al momento de soltarla lo primero que hace es correr de aquí para allá. Le dije: Peggy, ¿qué pasa? ¿No que querías ir al baño? En ese momento se erizó como si estuviera preparada para morder, lo cual eso me pareció todavía más extraño porque ella es muy tranquila en cuestión a que no es agresiva con otras personas ni animales, incluso si son desconocidos. En el momento que se erizó arrancó a correr y se paró en seco a mitad del parque viendo hacia un árbol. Al llegar con mi perra vi que en el árbol, en una rama que ella miraba, había una enorme ave de color negro, ya que se alcanzaba a camuflajear en la oscuridad. En ese momento lo primero que vino a mi mente fue que era una lechuza por su tamaño, pero al observar bien vi que volteó a vernos y lo primero que relucía era sus ojos rojos y un enorme pico similar al de una garza, solo que más grueso. Yo quedé totalmente paralizado por el miedo porque ese aspecto del ave y esos ojos no eran normales, al menos no de algún ave que yo conociera, y menos por ese pico. Mi perra empezó a gruñir y se empezó a acercar al ave. Ella, al sentirse intimidada, abrió sus alas y juro que mínimo eran unos 5 metros lo que media el ave con sus alas extendidas. Al empezar a emprender vuelo pude notar que pesaba demasiado, pues la rama se regresó a su lugar de una manera brusca. Cuando se trataba de una rama muy gruesa, el ave al empezar a volar hizo un ruido que no hay manera de explicarlo. Era como si una persona o animal realizara un sonido o quejido muy grueso y aterrador. Al momento de perderse entre la noche fue cuando pude moverme. Le puse su correa a mi perrita y nos fuimos rápidamente. Al llegar les conté a mi hermano y esposa, pero no me creyeron. Pasé 2 semanas sin poder dormir bien por lo sucedido. Nunca olvidaré ese aspecto del ave y ese sonido aterrador que hizo. Constantemente viajo mucho a Estados Unidos y por lo regular trato de regresar ya tarde, entre 9 y 10 de la noche. Bueno, hace 8 años venía en la autopista de Reynosa a Monterrey y pasando la caseta de General Bravo, de la nada se me atravesó volando un pájaro enorme del tamaño de un humano. Me pasó a la altura del vidrio y el tablero. En el momento ni lo pelé y ya más delante me estacioné y dije: en la madre, eso era un pájaro chingonométrico, era algo sobrenatural. Era un nahual. Hace tiempo, cuando recién había entrado a trabajar en donde estoy, tengo que pasar una brecha para llegar a mi trabajo y salir. Eran aproximadamente las 9:30 de la noche. Alumbré a lo lejos una sombra y pensé que era un habitante del rancho. Yo iba a prender un cigarro cuando me percato que a unos metros se veía unas alas enormes, más grande que mi carro. Tengo un Nissan Sentra. Frené de golpe viendo esa cosa. Voló pero sin hacer ruido ni levantó polvo. Del susto se me cayó el cigarro. Le conté las historias a algunos de mis compañeros y nada más uno me creyó porque dice que también lo ha visto varias veces en la madrugada sobre el techo de las oficinas del trabajo. Saludos, también soy de Moros. Yo soy de Monterrey y cuando tenía 17 años me juntaba con los de la colonia Valle de Infonavit e íbamos a subir el Cerro de las Mitras. En una ocasión subimos hasta la cueva que está pasando el paso de las bicicletas. Nos adentramos en la cueva, y adentro había un laberinto de cuevas. Nosotros decidimos ir hacia las cuevas de arriba y llegamos a un punto en donde se veía todo oscuro y al final había una especie de pájaro muy grande como encorvado mirándonos, y cuando un amigo le apuntó con la luz expandió sus alas y nos dio mucho miedo, así que salimos corriendo.
Estoy muy segura de lo que vi, es una imagen que jamás voy a borrar de mi mente, sé que existe esa criatura. Este relato lo copié de una página especial de avistamientos del hombre pájaro. Archivos secretos de crónicas paranormales NTM. Un encuentro con el demonio con alas. Compartida por Félix T. Martínez. Huasteca Potosina. Ya no me sorprende mucho saber que otras personas han tenido encuentros con el hombre con alas. Espero no hacer larga la historia, pero es real y me sucedió a mí y a toda mi familia. Pasó en la Huasteca Potosina, en la década de 1970. En esos años, yo era apenas un chamaco de 15 años, no tuve mucho estudio y me quedé en tercero de primaria junto a mi hermano. Decidimos mejor entrarle al trabajo con mi papá en paz descanse. Mi papá era cafetero, tenía unas matas de café y le ayudábamos a juntarlo y a molerlo para la vendimia. Regularmente íbamos en temporada de madurez a cortar, por la tarde comenzábamos la cosecha. O temprano o tarde, eso nos decía papá. Era la segunda ocasión que nos acompañaba mi hermano, ese día decidimos ir por la tarde. Íbamos los tres juntos a la cosecha. El viento estaba fresco, hacía un poco de frío. Empezamos a juntar las bolitas de café una tras otra, cada quien por su parte, las echábamos en unos colotes chicos que tenía mi mamá envueltos en periódico. Rápido trabajábamos, me acuerdo. Entonces vi que mi hermano se levantó y, como hay un voladero allí cerca del terreno, empezó a caminar lentamente. Mi papá le chifló pero ni volteaba a vernos. Corrí y lo agarré de los hombros pero siguió caminando con mucha fuerza. Luego llegó papá y empezamos a jalarlo, tenía los ojos bien blancos, como si estuviera viendo hacia atrás. Entonces en ese rato escuchamos un chiflido del viento pero no nos tiró el sombrero hasta que vimos que salió del barranco una alimaña grande, mejor dicho era un hombre bien flaco y con alas largas. Mucha gente piensa que no existe pero ahorita les cuento que sí es real. Nos aventamos para atrás y quisimos jalar a mi hermano pero era como si esa cosa le estuviera hablando. Apestaba a perro mojado el viento de sus alas. Pobre mi papá, sacó el machete y corrió por mi hermano llorando pero esa cosa se acercó volando y de un aletazo lo tumbó. Yo jalé a papá y no más nos quedamos viendo, yo me oriné del espanto. Cuando ya vimos que mi hermano estaba cerca de esa cosa, ese ser lo jaló con los pies porque tenía garras grandes y largas, lo tomó de los brazos y se lo llevó hasta agarrarlo con las garras de las manos, nomás escuchamos el crujido, le había dado una mordida grande en el cuello a mi hermano y empezó a escurrir la sangre, entonces mi papá le aventó el machete pero no le hizo nada. Estábamos llorando de miedo, por esa cosa que había matado a mi hermano. Jalé de nuevo a mi papá y vimos cómo ese ser le mordía la cara a mi hermano. Luego, gritó así como chillido de marrano y se lo llevó para abajo del barranco. Salimos corriendo a ver dónde estaba pero nomás encontramos un charco de sangre y un pedazo de carne. Nunca lo volvimos a ver. Pasaron los años y mi papá jamás se recuperó. Luego de tiempo después de que murió mi padre, un señor de allí cerca nos dijo haber visto a ese demonio que le robaba borregos. Nos hicimos compadres con el tiempo hasta que un día me dijo que andando en el monte, había encontrado una camisa vieja, rota, que le iba a decir al comisariado pero nunca se atrevió. Porque creerían que él había matado al dueño de esa prenda. Era la camisa de mi hermano. Esto es real, nunca mentiría en la memoria de mi difunto. Todavía sigo pensando en esto. Me lo voy a llevar a la tumba. A veces me da miedo salir y otras prefiero no hacerlo y menos cuando va a llover. Este es un comentario que hice en otra publicación. En ese entonces vivía a las afueras de Matamoros 2015-2016, tal vez no tenga nada que ver, pero hace años yo vivía en una pequeña comunidad y había pocos vecinos. Entonces un día la vecina chismosa le dijo a mi mamá que la noche anterior había visto junto con su esposo como a una persona o animal, no tenían luz afuera, de más de 2 metros afuera de su casa como si buscara agua entre los tanques. El punto es que nadie le creyó. Pasó como 4 o 5 días
días y otro vecino le dijo a mi papá que en esas noches los perros ladraban mucho pero vivíamos entre el monte. Bueno, ese vecino dijo que había visto también como un animal muy grande que estaba buscando agua. Pasaron los días y otra vecina salió de casa el fin de semana y cuando regresó encontró todos sus tanques de agua tirados llenos de lodo y yo lo vi con mis propios ojos, tenía gotas y manchas de ese cuatro pero bastante. Lo único que yo recuerdo en esos días es que eran como las 6 de la tarde y me mandaron sola a cerrar el portón de la entrada de la casa y desde ahí se podía ver la carretera. Recuerdo que vi pasar a lo lejos algo de lado a lado a un animal como una vaca, pero ahí no había vacas, era más grande y nada más lo hizo de un salto. La carretera era muy amplia como para cruzarla fácilmente, la verdad sí me dio miedo. Luego le conté eso a alguien de lo que le pasó a mis vecinos y dijo que quizás era el hombre polilla. Soy de Matamoros, y antes de que existiera Soriana Patio y lo que es Casa Blanca y los fraccionamientos que están para atrás, Milenio, Valle de los Reyes, San Felipe, todo eso eran parcelas y en donde está el canal que divide Casa Blanca y Milenio, había unas montañas muy grandes, ahí nos íbamos a jugar y a andar en bicicleta entre esa montaña. Un día recuerdo que vi una sombra muy grande en el suelo y cuando volteé hacia arriba recuerdo ver un hombre de gran volumen con alas, tenía un plumaje café marrón y cara de humano pero ojos y pico de pájaro. Se metió hacia atrás de la montaña. Desde ese día no volvimos a ir a jugar a esas montañas. También mis amigos lo vieron. Después de mucho tiempo, ya habían construido Soriana Patio. Yo pasaba por el fraccionamiento que está atrás de Soriana, Los Encinos, y un día caminando por ahí de noche atravesé ese fraccionamiento, venía de Soriana, vi como un pájaro grandote se paraba en un árbol y el árbol se movió todo, exageradamente solo corrí pero imagino que era la misma cosa que vi hace muchos años atrás. E igual las bolas de fuego siempre se veían por esas zonas pero esas ya estábamos más acostumbrados a verlas. Buenas noches, a mí me tocó verlo a los 8 años, más o menos en el 2005. Yo estaba en el baño y pues la ventana del baño daba para la calle y se alcanzaba a ver un poste, pues entonces yo volteo al poste y veo que se para en él, un pájaro enorme, y pues me quedé así pues viéndolo sorprendido. Después el pájaro volteó hacia donde yo estaba y se fue volando, abrió las alas grandísimas y el aleteo se muy escuchó fuerte, cuando se fue volando se puso como de pie y se vio como en la imagen. También soy de Matamoros, Tamaulipas. Soy de Monterrey y ya hace como unos 20 años vi que se sacudió bien cabrón un árbol grande y de curioso le aventé un risco y que sale un pinche pajarote de dimensiones prehistóricas volando. Neta me pegó un sustote que salí corriendo hecho madre a decirle a mi mamá y también les conté a los morrillos de mi cuadra pero nadie me creía, aunque ya sonaba mucho que varias personas también afirmaban haber visto un pajarón chingonzote por estos rumbos. Hace poco horas y yo y varios güeyes vimos otro Charizard que salió volando cuando estábamos jugando fútbol. Sabe que serán esas madres. Por fin voy a contar mi anécdota sin que me vean como una loca, jaja. Hace muchos años, yo tenía como 12, actualmente 26, y llegué de una fiesta con mi familia, mi mamá estaba cerrando el portón y yo me quedé esperándola, pasaba de la medianoche. Al girar para dirigirnos a la casa, yo vi una gallina encima de los muros de la construcción de arriba, no estaba terminado el segundo piso, y le dije a mi mamá, mira, una gallina. Cuando mi mamá volteó a verla, las dos pudimos observar cómo la gallina comenzó a estirarse, como si hubiera estado sentada y de la nada creció enormemente, parecía como un hombre con alas. Fue como si se hubiera puesto de pie y hubiera extendido los brazos, era muy grande y no distinguíamos su rostro, era una figura completamente oscura. Nos dio tanto miedo que corrimos lo más rápido que pudimos para entrar a la casa y encerrarnos casi que a piedra y lodo. Durante muchos años, ni mi papá ni mi hermano, ni el resto de mi familia nos creían, se reían y pensaban que mi mamá me había puesto de acuerdo o algo, pero juro que fue tan real que aún en la actualidad no me gusta ver hacia los techos por la noche, me da miedo volver a alterar a una gallina porque probablemente no sea una ola. Soy de Matamoros, Tamaulipas, vivíamos en la Buenavista en el año 95 y mi abuelito tenía un árbol de aguacate gigante. En las noches se escuchaban aleteos muy fuertes y un día a eso de las 2 p.m. se le apareció a mi tía en la puerta de la casa de mis abuelos. Dice mi tía que estaba enorme y era negro. Mi abuelo tomó la decisión de cortar ese árbol.
Yo tengo una experiencia parecida igual de niño más o menos por fechas del 98, un pájaro enorme posándose en la cima de un árbol, extiende sus alas con los ojos brillando y al retraerlas se esconde entre las hojas del árbol, ya no supe qué más pudo pasar ya que por miedo salí corriendo, esto pasó en una zona de canchas dentro de una escuela, la cual está frente a la casa donde vivíamos en esos años, yo recuerdo que cuando era niña, menos de los 10 años, vi como 2 veces un pájaro gigante que volaba por mi casa de noche pero son recuerdos borrosos y no puedo recordar más, sin embargo sí tengo presente eso y como veo en los comentarios al parecer no fui la única que lo llegó a ver, si es que fue lo mismo. Y bueno, dime qué te parecieron estas historias. Recuerda que si te gusta este contenido puedes darle like y